al hilo de una experiencia política, pero también humana, traumática, o por lo menos importante en tu vida, que te hizo decir, y me lo ha evocado ahora Herta Miller, que uno escribe para escapar de la pena. Me gustaría que enlazaras la primera pregunta, es decir, ¿qué ha servido la experiencia de vivir para tu literatura y cómo reflexionas ante esa frase que para muchos de nosotros nos resultó, a alguien tan feliz escribiendo, de alguien tan feliz escribiendo, nos resultó como una confesión extraña, ¿no? Extraña y estimulante también. Yo aprendí a leer a los 5 años y siempre he dicho que es la mejor cosa que me ha pasado en la vida, porque recuerdo la inmensa felicidad con que viví, no solo leí, sino viví las historias que leí de niño. Recuerdo que era una manera de cambiar de vida, de pasar a tener experiencias absolutamente fuera de lo común, que leer a Salgari, a Karl May, luego a Julio Verne, a Alejandro Dumas, pues significaba viajar en el espacio, viajar en el tiempo y sobre todo vivir un tipo de experiencias que jamás podría vivir en la realidad. Eso me exaltaba, eso me entusiasmaba, me hacía soñar, me hacía desear cosas que no tenía. O sea que la lectura fue para mí realmente una manera extraordinaria de enriquecer la vida. Luego, a partir de los 11 años, mi vida cambió radicalmente. Yo tuve una infancia enormemente feliz con mis abuelos, con mi madre. A los 11 años mi vida cambió completamente. Mis padres, que habían estado separados, se juntaron. Yo conocí a mi padre, fue una experiencia muy traumática. Descubrí con mi padre muchas cosas. Descubrí el autoritarismo, por ejemplo, no en los términos tan dramáticos como los vivió Herta durante la dictadura de Ceausescu, pero sí descubrí cosas que yo desconocía. Descubrí el miedo, por ejemplo, descubrí la soledad. Vivíamos en Lima, mi padre, mi madre y yo. Me habían separado de esa familia un poco bíblica que teníamos nosotros, familia materna. Y mi padre era una persona muy autoritaria y que ejercía su autoridad con gran violencia, y yo le tenía miedo y muchas veces terror, y en Lima me sentía como exiliado, alejado de todas las cosas y las personas que quería. Y a partir de ese momento la lectura se convirtió en algo muy distinto, no solo una manera de vivir exaltado y feliz, sino en un refugio que además de alguna manera para mí me mantenía una cierta dignidad que ante mi padre yo perdía por el gran miedo que él me inspiraba, ¿no? Refugiarme en los libros, entrar en el mundo maravilloso, bello, intenso, perfecto de la literatura, era volver a recobrar mi libertad, mi dignidad. Era una manera de vivir una vida digna, porque cuando salía de la literatura me parecía vivir una vida indigna, una vida de infelicidad, de miedo. Y creo que a partir de entonces la literatura se convierte para mí en algo mucho más importante que un placer, siendo siempre un gran placer, lo sigue siendo. Para mí descubrir un hermoso libro es la experiencia que me hace más feliz. A partir de entonces la literatura se convirtió también en una manera de defenderme de todo aquello que me agredía, me lastimaba, me entristecía, me frustraba en la vida. Y por supuesto, cuando empecé a escribir, ya no solo leer, sino también escribir, es decir, vivir la literatura de esas dos maneras, fue para mí una gran defensa contra, todos los percances e infortunios que tiene la vida humana de todos los seres humanos, ¿no? Creo que es una de las razones por las que leemos. Creo que la literatura tiene enormes beneficios, sin ninguna duda, pero probablemente uno de los más importantes sea que
la literatura nos hace vivir una vida que es infinitamente más digna, más coherente, más libre que la vida a la que estamos condenados en la realidad. Creo que por eso inventamos la literatura. Probablemente los primeros cuentos que nacieron en la historia, seguramente muy poco después de que aparecieron los lenguajes humanos, surgieron en esas noches de terror de los ancestros, en las cavernas, unas noches que estaban rodeadas de peligros, que eran incomprensibles, y allí en la caverna, alrededor de las fogatas, cuando empiezan a contarse las primeras historias a esos viejos ancestros, empezaban a vivir otras vidas distintas de esas vidas tan precarias, tan amenazadas, ¿no es cierto?, de violencia, de desaparición,